¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo a hablar sobre un nuevo tema en React que se llama React Refs. Si nunca han escuchado sobre React Refs, la idea básica de React Refs es que puedas tomar una referencia, por el nombre, a un elemento o a un componente y hacer uso de ella, ¿no? Ok, para que quede un poquito más claro, por si no quedó claro, es que en React puedes crear una clase de un componente. Cuando utilizas refs puedes hacer referencia a la instancia de esa clase. O sea, cuando tú declaras ese componente en JSX, tú puedes hacer referencia a ese componente y puedes accesar los métodos dentro de esa instancia, así como el estado, propiedades y otras propiedades adicionales, ¿no? Ok, eso es lo que nos permite hacer refs, pero adicionalmente también nos permite accesar elementos, como instancias de elementos. Y elementos vienen siendo cosas que no sean componentes. Por ejemplo, en JSX puedes definir divs o botones o inputs o incluso listas o muchos otros elementos. Pues estos elementos, todos estos que mencioné y otros más, pues se consideran elementos diferentes de los componentes. Se declaran de una forma muy similar en JSX, pero son elementos. Muy bien, estos elementos también pueden tener un ref y que te darían acceso al objeto nativo en el navegador, que viene siendo JavaScript y todo el DOM, te daría acceso a ese objeto, que lo podrías manipular nativamente por medio de JavaScript. Muy bien, para que quede un poco más claro el concepto de refs, vamos a ver ejemplos de cómo sucede, cómo se utiliza, cuál es la sintaxis, cuál es la estructura que se debe de llevar en un componente o en un proyecto. Así que para eso quiero explicar algunos tipos de referencias o refs que suceden en React y algunos de ellos los vamos a estar viendo, ¿no? Muy bien, en React hay diferentes tipos de refs. Uno de los primeros, que ya fue agregado hace bastante tiempo y ahorita se considera legacy, es string ref, que es básicamente la idea de accesar los refs por medio de un nombre que le asignas a cada uno. Esto ya está deprecado y no se recomienda utilizarlo para nuevos proyectos, pero lo vamos a mencionar solo por si en caso que lo vean allá afuera. Otro tipo de ref que existe es callback ref, que es la idea de que tú le pases una función a un componente y este componente te da la instancia del componente al que le quieres dar una referencia o el elemento al que quieres obtener la referencia. También existe el CreateRef API, que es una nueva adición reciente a React. ¿Okay? Y esto cambia un poquito la estructura, pero en realidad es muy parecida. Y son compatibles las dos. Callback sigue siendo disponible cuando CreateRef API también está disponible. Y por último está también utilizar refs por medio de hooks. No he hablado de hooks en este canal, pero también se pueden utilizar por medio de hooks, por medio de useRef. Comparte la misma API que createRef, así que la verdad es muy sencillo. Si sabes uno, vas a saber el otro. Muy bien, quiero explicar unos ejemplos donde vamos paso a paso viendo cada uno de estos refs y ver cuáles son las ventajas, desventajas o cómo se comportan diferentemente. Muy bien, entonces vamos a empezar. Aquí tengo la documentación de React. Por cierto, voy a poner este link en la descripción del video. Y la verdad sí recomiendo que le den una leída a esto para que tengan un entendimiento un poco más a fondo de cómo se comportan los refs en React. Y sí vale la pena. Pero tenemos un proyecto ya inicializado y ahorita vamos a explicar un poco en qué consiste. Este proyecto, el código, también está en el link en la descripción del video y lo pueden accesar en GitHub. Así que si quieren seguirlo, clonan el proyecto y lo siguen paso a paso. Muy bien, entonces mencioné que tenemos diferentes tipos de refs. Y lo que hice aquí son simplemente crear diferentes tipos y voy a estar comentando y descomentando para cargar cada uno. Pero vamos a empezar primero con el legacy que les mencioné, string ref. Muy bien, ya tengo aquí algo cargado para ahorrar un poco de tiempo. Y quiero mencionar que string ref funciona de una forma un poco diferente a las demás. Bastante diferente, y por eso ya fue deprecado. Tenía algunos problemas. Para empezar, vamos a demostrar un ejemplo donde tenemos un componente app y está declarando elementos, ¿no? En este caso, dos elementos, input. Uno es el email y el otro es el password. Y queremos declarar una referencia. En este caso, ref email. ¿Okay? Así se declaraba con este ref string refs. Se declaraba por medio de una cadena de texto. Y esto lo que te hacía es tener disponible en tu instancia, si tú accesabas this.refs,
podías tener estos nombres que tú asignaste, email y password. En este caso vamos a accesar el de password y podemos accesar el elemento nativo en el DOM. ¿Ok? Y esto ya está fuera como de la ideología de React, de toda la estructura y arquitectura. Este elemento nativo ya no tiene nada que ver con React, sino que te expone toda la funcionalidad nativa. Lo que esto significa es que no lo vas a encontrar en la documentación de React, probablemente, pero puedes utilizarlo de la misma manera. Entonces puedes hacer un focus, por ejemplo, para pues, hacer como que inspección, como seleccionar el elemento para que esté seleccionado. Así que hacemos un focus que solamente selecciona el elemento. Y por ejemplo tenemos aquí el ejemplo de string ref. Y si yo doy clic aquí, me selecciona este elemento, ¿no? Incluso cuando tengo otro seleccionado, si doy clic, me selecciona ese siempre. ¿Okay? Y eso es gracias a que tenemos una referencia al elemento. También estamos viendo que hacemos un console log del valor de este elemento. Entonces si yo escribo algo aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, clic, y eso es lo que escribe, 1, 2, 3. ¿Okay? Y así es como funcionan los string refs. Muy básico, la verdad. Pero como mencioné, esto ya fue deprecado, así que vamos a ir con el siguiente tipo de ref. Vamos a comentar string y vamos a ir a create. Muy bien, en create ref se comportan un poco diferente. Esta es la nueva adición de refs en React. Y create ref nos permite crear un objeto, que es la referencia. En este caso tenemos React create ref y nos da un objeto que nos va a permitir accesar esa referencia, siempre y cuando le asignemos a algún elemento o algún componente. Por ejemplo, aquí lo estamos haciendo a un elemento, input, le asignamos esa referencia en lugar de una cadena de texto. Y de esta forma, ya nosotros en cualquier otro lugar de nuestra app podemos accesar este ref directamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el password ref, que es este elemento, y cuando damos clic a este botón, simplemente le hacemos focus al password y también hacemos console log de su valor. Entonces aquí tenemos create ref, vamos a escribir algo aquí, voy a cambiar de campo. Ok, vemos que hizo el focus y vemos que imprimió o logueó en la consola. Muy bien, entonces este tiene diferencia que tienes control sobre el objeto que estás creando como referencia. O sea, tú lo puedes pasar a diferentes componentes o funciones o métodos en lugar de tenerlo siempre accesible en la instancia del componente, ¿no? Este es el API actual. Vamos a ver un API también que estaba ya anterior y este no está deprecado, que se le llama callback ref. Ok, en este componente estamos haciendo exactamente lo mismo. Incluso estamos asignando un ref, pero si se fijan, estamos asignando no un ref que creamos, sino una función, o sea, un método en este componente. ¿Okay? Entonces, esa es la otra opción. Por eso se llama callback. O sea, estás asignando un callback, una función callback, que se va a mandar a llamar cuando la referencia esté lista. Y por cierto, React se asegura que las referencias estén listas antes de que el componente sea montado. O sea, hace que tú las puedes accesar en el momento en el que se monta el componente, ya van a estar disponibles. Muy bien, entonces en este momento que le pasas este callback, entonces en este caso que tú pasas un callback, vas a recibir como primer parámetro el elemento nativo, ¿okay? De JavaScript. O en lo contrario, si esto fuera un componente, recibirías la instancia de ese componente. Pero en este caso que es un input, vas a recibir este elemento input, por eso le puse el, y lo vamos a asignar a una variable que es email, por ejemplo, o password. Tenemos uno para los dos, y cuando damos clic en el botón de abajo, como siempre, le hacemos focus a password y adicionalmente imprimimos a consola el valor del password. Entonces tenemos el callback, escribimos algo, clic, hizo focus y también imprimió lo que tenía en el contenido. Adicionalmente a este callback ref, existe otro tipo de ref
que en realidad es lo mismo que createRef, pero se utiliza por medio de hooks. Así que en este caso tenemos un componente funcional, como pueden ver aquí, es una función. Y en lugar de usar createRef, utilizamos useRef. Y esto es simplemente la diferencia entre, por ejemplo, React createRef. Es como que la versión compatible, useRef es la versión compatible con hooks. ¿Ok? Pero comparten el mismo API. Lo cual nos hace disponible una referencia, como si lo hubiéramos creado, y la podemos pasar a los elementos de la misma forma que lo hicimos con el de createRef. ¿Ok? Algo que cabe mencionar es que, al igual que useRef o createRef, la referencia se almacena en un objeto bajo la propiedad current. ¿Okay? Eso no es un nombre que yo le asigné, es un nombre que ya viene definido en el createRef API. O sea, se definen bajo current y la razón es para poder tener acceso al componente, ya sea si sea nulo o no. Por ejemplo, si este componente o este elemento se desmonta, este valor va a ser nulo. Okay, para poder comprobar eso, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar ese de createRef. Vámonos a index, creamos el de ref. Y lo que queremos hacer es desmontarlo, ¿no? Entonces vamos a ponerle, cuando le demos clic, por ejemplo, vamos a cambiar el estado. Lo único que dice es que cuando le demos clic a este botón, vamos a cambiar el estado para que sea falso. Y al cambiar el estado va a ocultar este elemento, lo cual va a desmontarlo. Y esta referencia va a ser nula. Y vamos a ver la diferencia. Por cierto, vamos a cambiar este orden. Y vamos a quitarle esa propiedad. Solo para poder ver el ejemplo. Por cierto, vamos a ponerlo por... lo que estoy haciendo es que está desmontado por default. Así que vamos a montarlo, ¿no? Como verdadero. Para poderlo ver aquí. Damos un clic. Y podemos ver que nos está imprimiendo aquí este caso, ¿no? Si volvemos a dar clic nos va a dar un error porque vamos a intentar correr este focus. Damos clic y nos dio el error, pero si vemos la consola, pues nos dice que no podemos accesar focus, ¿no? Obviamente eso lo estamos esperando, pero... aquí está. Nos está imprimiendo nulo, ¿no? createRef. O sea, este console log es nulo. Siempre que sea nulo significa que el componente o el elemento no está montado en el DOM y por lo tanto no lo puedes accesar. Entonces aquí lo que podrías hacer es poner un condicional si no está definido. Perdón, si está definido lo invocamos, de lo contrario no lo hacemos. Ya de esta forma podemos dar clic sin que nos dé ningún error. Muy bien, así es como funciona el Ref API. Cabe mencionar que hay una pequeña diferencia cuando lo utilizamos en componentes a diferencia de elementos. Por ejemplo, aquí siempre lo utilizamos en elementos, ¿no? Inputs. Pero vamos a ver otro ejemplo. Vamos a cargar el último ejemplo, InstanceRef. En este caso, tenemos lo mismo, pero en lugar de asignar la referencia a un elemento, se le estamos asignando a un componente. ¿Ok? Y estamos utilizando createRef. ¿Ok? Igual como lo teníamos antes, pero ahora son componentes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes este componente, button, y tiene sus métodos y todo, ¿qué pasaría si yo, cuando le doy clic, quiero inspeccionar qué valor tiene este ref? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos instance, le damos clic y vamos a la consola. Y por cierto, tenemos una advertencia que ahorita en un momento voy a explicar, pero vemos aquí que me da estos valores, ¿no? Esta es la referencia con el valor de current y tiene asignado la instancia de este componente. Es lo que les estaba mencionando. Antes nos daba una instancia del elemento
como estos elementos h1 o div, pero cuando se lo asignamos a un componente nos da la instancia de la clase, o sea, del componente. En este caso tenemos este método onHandleClick y también lo tenemos aquí onHandleClick, o sea, lo podemos accesar totalmente. Podemos accesar los props, el contexto, referencias, métodos e incluso el estado. Muy bien, y por último quiero explicar un concepto que tal vez habrán visto. ¿Qué pasa cuando creamos un componente de tipo función, como este de aquí, y le pasamos un ref? Como lo vimos antes, cuando declaras un ref en un elemento como este button de abajo, en este caso te da la instancia del elemento nativo. Cuando declaras un elemento de un componente de tipo clase, la referencia es la instancia del componente. Pero cuando declaras un componente de tipo función, la referencia ¿a qué hará? ¿Cuál será la referencia? En este caso no se puede. Y de hecho es el warning, la advertencia que tenemos aquí. Y nos dice, componentes de función no se les puede asignar un ref. Intentar accesar este ref va a fallar y te da una sugerencia de utilizar forward ref, que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero antes de terminar este video, sí quiero mencionarles hacerles unas preguntas para que se empiecen a cuestionar por qué podría ser este el caso, ¿no? ¿Qué pasa ahora si no puedo hacer referencia a él? ¿Qué pasa si yo quiero definir referencias dentro del componente, como así, aquí? O sea, no quiero accesar la instancia de este componente, pero quiero accesar elementos dentro de. Y lo mismo para este tipo. O sea, tal vez yo no quiero la instancia de este componente clase, no me sirve. Yo quiero la instancia de este botón. ¿Okay? Y todas esas preguntas se pueden resolver, pero lo vamos a dejar para el siguiente video. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro la idea de los refs en React. Son muy útiles, pero también se tiene que tener cuidado en utilizarlos, porque no siempre es una buena idea estar abusando de los refs. Especialmente porque el equipo de React hace mención de esto, que en lugar de intentar utilizar o abusar la funcionalidad de refs, mejor intenta hacer una estructura un poco más limpia donde pases props y crees componentes que no necesiten de utilizar refs para que en conjunto hagan una funcionalidad de toda tu app. Muy bien, entonces con eso en mente espero que les haya gustado. Esperen el siguiente video donde voy a hablar sobre una técnica llamada forward ref y también otras técnicas para manejar refs en componentes hijos y cómo comunicarlos con componentes padre. Bueno, espero que les haya gustado, denle like y comenten y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima.